Y de nuevo, Shabbat Shalom, Samea Hanukkah, bienvenidos todos al estudio de esta semana titulado Miketz, que se puede traducir como al final de. Se encuentra en Génesis 41, verso 1 al 44, 17. Y la bendición de la Torah dice así: Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam asher bahar banu amin venatan lanu et torato. Baruch atah Adonai noten hatorah. Amén. Bendito eres tú, Adonai, Elohim nuestro, Rey del universo, que nos ha escogido entre todos los pueblos y nos dio su Torah. Bendito eres tú, Adonai, dador de la Torah. Amén. Y como les decía, la porción se titula Miketz, que puede traducirse como al final de Génesis 41, verso 1 al capítulo 44, verso 17. Y esta porción no contiene mandamientos. Versos son 146 versos, 2022 palabras y 7914 letras. Y la vez pasada habíamos quedado en que José acababa de interpretarle sueños a dos ministros de Faraón que se encontraban en la cárcel, y lo que él le interpreta realmente ocurre así. Y a uno de ellos le pide que por favor que hable con Faraón y le deje saber que él está en la cárcel injustamente, que sí puede sacarlo de ahí. Y el capítulo 41, cuando dice al final de o al cabo de, podemos entender que finaliza algo para dar comienzo a algo nuevo. Y vamos a ver que aquí en esta porción muchas cosas cambian para Joseph. Y empezando el verso 1, el capítulo 41 dice: al cabo de 2 años cumplidos, o sea, 2 años después de que Joseph interpretara los sueños del panadero y el copero en la prisión, Faraón soñó que estaba parado sobre el río Nilo, y del río emergieron 7 vacas de buen aspecto y robustas de carne que pastaban en la ribera. Y tras ellas emergieron del río otras 7 vacas feas y flacuchas que se ubicaron junto a las primeras vacas a la orilla del río. Y las vacas del mal aspecto y flacuchas devoraron a las 7 vacas de buen aspecto y saludables. Entonces Faraón despertó, volvió a dormirse y soñó por segunda vez. 7 espigas brotaron en una misma caña, saludables y buenas. Y de repente 7 espigas delgadas y marchitas por el viento del este brotaron después de ellas. Las espigas delgadas se tragaron a las 7 espigas saludables y llenas. Despertó Faraón y asumió que fue un sueño. Por la mañana su espíritu estaba perturbado y envió a llamar a todos los nigromantes de Egipto y a todos sus sabios. Faraón les contó su sueño, pero no hubo quien se lo interpretara a Faraón. Entonces el maestro de coperos le habló a Faraón diciendo: hago recordar hoy mis transgresiones. Faraón se enfureció contra sus sirvientes y me puso en prisión en la casa del maestro de matarifes, a mí y al maestro de panaderos. Y tuvimos un sueño una misma noche, él y yo. Soñamos cada uno un sueño que tenía su propio significado. Y allí con nosotros había un joven, un hebreo, un sirviente del maestro de matarifes, a quien se lo contamos, y él nos interpretó nuestros sueños. Interpretó a cada uno conforme a su sueño. Y tal como nos interpretó, efectivamente así ocurrió. A mí me restituyó usted a mi puesto e hizo colgar al otro. Entonces Faraón mandó llamar a Joseph y prontamente lo hicieron salir de la fosa. Se rasuró su cabello, se cambió de ropa y se presentó ante Faraón. Y el comentario dice que Joseph ya había pasado 12 años en prisión egipcia. O sea, 12 años injustamente. Sin embargo, en ningún momento leemos que Joseph le reprocha a Hashem todo lo que le ha pasado. Injustamente fue atacado por sus hermanos, injustamente fue acusado
de algo que él no hizo, que a eso lo llevó a la prisión, y han pasado 12 años y 2 años desde que él le contó o le interpretó los sueños a estos individuos. Entonces recuerden que se tiene que rasurar, se tiene que vestir, se tiene que preparar porque va a presentarse ante Faraón, que para este tiempo Egipto es el imperio que está dominando mundialmente lo que era conocido como el mundo, las naciones de esa época. Verso 15. Faraón le dijo a Joseph: tuve un sueño y no hay quien lo interprete, pero he oído decir de ti que escuchas un sueño y lo interpretas. Joseph respondió a Faraón diciendo: eso está más allá de mí. Elohim le dará a Faraón una respuesta favorable. Entonces Faraón le dijo a Joseph: en mi sueño estaba de pie a la orilla del río. Del río emergieron 7 vacas saludables y de buen aspecto que pastaban en la ribera. Y de repente otras 7 vacas emergieron después de ellas, pobres, muy feas de traza y flacuchas. No he visto otras vacas tan malas en toda la tierra de Egipto. Y las vacas flacuchas y feas devoraron a las 7 primeras vacas saludables. Y las vacas buenas entraron dentro de aquellas, pero no se percibía que hubieran entrado, pues su aspecto era tan malo como al principio. Entonces desperté, y en mi sueño vi 7 espigas brotando en una misma caña, colmadas y buenas. Pero de pronto otras 7 espigas secas, marchitas y quemadas por el viento del este crecían tras ellas. Las 7 espigas raquíticas se tragaron a las 7 espigas buenas. Le dije esto a los hechiceros, pero no hay quien me diga su significado. Entonces Joseph le dijo a Faraón: el sueño de Faraón es uno solo. Elohim te manifestó a ti, Faraón, lo que está por hacer. Tenemos que entender que Faraón no sigue a Elohim, pero siendo quien era y conociendo la cultura, él tenía que estar al tanto de todos los dioses existentes. Y recuerden que en Egipto adoraban a muchos, muchos dioses. Verso 26. Las 7 vacas buenas son 7 años y las 7 espigas buenas son 7 años. Es el mismo sueño. Asimismo, las 7 vacas flacuchas y feas que emergieron después de ellas son 7 años. Y también las 7 espigas vacías y marchitas por el viento del este son los 7 años de carestía que vendrán. Es lo que yo le dije a Faraón. Lo que Elohim está por hacer se lo ha manifestado a Faraón por medio del sueño. Mira, vienen 7 años de gran abundancia en toda la tierra de Egipto, pero después de ellos vendrán 7 años de carestía y entonces toda la abundancia en la tierra de Egipto será olvidada y el hambre acabará con la tierra. Y de la abundancia previa ya ni se sabrá, en razón de la carestía que habrá después, pues será muy severa. Y la repetición del sueño de Faraón obedece a que el asunto está firme para Elohim y Elohim se apresura a cumplirlo. O sea, quedando a entender que cuando se tiene 2 sueños seguidos muy parecidos, no tienen que ser idénticos, pero el simbolismo da el mismo mensaje conforme a lo que está aquí escrito. Significa que es algo que Hashem está avisando y que está por hacer. Verso 33. Y ahora que Faraón se provea de un hombre entendido y sabio y lo ponga a cargo de la tierra de Egipto. Que Faraón haga así, que nombre intendentes sobre la tierra y prepare la tierra de Egipto durante los 7 años de abundancia. Que junten toda la provisión de estos años buenos que vienen y que almacenen trigo bajo la custodia de Faraón para abastecimiento de las ciudades. Se tiene entendido que cuando esto está ocurriendo, ya Joseph tiene 30 años. Y lo guarden. Verso 36. Dicha provisión será la reserva de la tierra contra los 7 años de carestía que habrá en la tierra de Egipto, de modo que la tierra no sucumba por la hambre. El consejo pareció bueno a Faraón y a todos sus sirvientes. O sea que, además de interpretarle los sueños, ver el problema que va a surgir
Joseph le da la solución, algo que ni siquiera Faraón le había pedido, se sale de él, dale la solución y tenemos que entender que quien le está dando esta sabiduría, este conocimiento de administración, porque si vemos desde que Joseph va a casa de Potifar, que lo pone a administrar toda su casa, ahí adquiere práctica, ahí adquiere experiencia, ahí adquiere también un buen susto, es puesto en la prisión y también es puesto ahí para administrar. O sea que sus talentos de administrador, de líder, de saber reconocer problemas y resolverlos es lo que hace un buen líder y un buen administrador. Por lo tanto, Faraón está viendo todo esto que Joseph le está diciendo y cómo está resolviendo, y él se queda asombrado y dice: el consejo pareció bueno a Faraón y a todos sus sirvientes. Dijo Faraón a sus sirvientes: ¿podrá acaso ser hallado otro hombre como este en quien se encuentra el espíritu de Elohim? O sea, porque tiene que entender que Faraón sabe que esto no es cualquier persona, que este hombre es distinto, que es diferente, tiene algo a lo cual él relaciona con el espíritu de Elohim. Verso 39. Faraón le dijo a Joseph: puesto que Elohim te hizo saber todo esto, no hay entendido ni sabio como tú. Y es lo que hemos leído en la Torá. La Torá nos da sabiduría y entendimiento. Verso 40. Tú estarás a cargo de mi casa y conforme a tu mandato será alimentado todo mi pueblo. Tan solo en virtud del trono real seré yo más importante que tú. Entonces Faraón le dijo a Joseph: mira, te pongo a cargo de toda la tierra de Egipto. Entonces Faraón quitó de su mano su anillo de sellar, que representa autoridad, y lo puso en la mano de Joseph. Lo vistió con ropas de lino fino, que representa realeza y exaltación, honor. Y le puso una cadena de oro alrededor del cuello, que representa favoritismo de parte de Faraón para con Joseph. Verso 43, y lo hizo subir en su segunda carroza y proclamaban ante él el virrey. Así lo puso a cargo de toda la tierra de Egipto. Faraón le dijo a Joseph: yo soy Faraón, sin ti ningún hombre levantará su mano, su pie en toda la tierra de Egipto. O sea, la posición que acaba de darle a Joseph, tenemos que ver aquí que de la vergüenza, de todo lo mal y sufrimiento que le había pasado, en un instante es puesto en alto, es puesto en honor. Se revierte su condición de vergüenza a honor, y un honor mucho mayor, porque al principio le había sido dado honor por su padre cuando le regaló la túnica que tenía. Pero ahora la exaltación y el honor es mucho más alto, que va ya cumpliéndose los sueños que él había tenido. Faraón lo llamó a Joseph Safenat Paneah, que algunos dicen que significa interpretador de mensajes crípticos, y le dio por esposa a Senat, hija de Potifera, ministro de On. O sea que al cambiarle el nombre, de nuevo un estatus nuevo, es como decir una nueva creación. Y no tan solo eso, lo casa con una mujer que es hija de un sacerdote, que era de los sacerdotes que eran parte de la corte real de Faraón, que era su consejero, que era parte de los que también estaban alrededor de Faraón para aconsejarlo, para darle instrucciones, para estar ahí ayudando a Faraón a administrar. Entonces la posición que se le está dando a Joseph con esta esposa lo está diciendo que está a la par, al igual en estatus social, económico, financiero y religioso con Asenat, que es hija del ministro de On. Joseph salió por la tierra de Egipto. Joseph tenía 30 años cuando se presentó ante Faraón, Faraón de Egipto. Joseph se retiró de la presencia de Faraón y fue a recorrer toda la tierra de Egipto. O sea, acaban de darle un cargo y él quiere ver
cuán grande va a ser ese cargo y lo llevan por todo Egipto. Recuerden que él llegó como esclavo y de ahí no salió, o sea, conoció solamente la casa de Potifar, conoció la prisión y ahora está conociendo a Faraón y a toda su corte real, a todos sus ministros, a todos los que están a su alrededor. Entonces le dan la segunda carroza de Faraón y él entonces va a ver y conocer a la tierra de Egipto porque tiene que ver cuán grande es la tierra e ir implementando la solución que Hashem le dio al interpretar los sueños. En los 7 años de abundancia la tierra produjo a manos llenas. Joseph recogió todos los víveres de los 7 años que transcurrieron en la tierra de Egipto y los depositó en las ciudades. Los productos del campo del área suburbana de cada ciudad los acopió dentro de la respectiva ciudad. Y así Joseph almacenó tanto cereal como la arena del mar en gran abundancia hasta el tal punto que dejó de contar porque no tenía número. O sea que tras que son años de abundancia, son años de mucha abundancia, que él pudo guardar, almacenar todo ese alimento para el tiempo que iba a haber escasez. Que eso también nos ayuda hasta cierto punto a entender que siempre debemos tener algo guardado para cuando haya esos momentos de escasez, tanto a nivel financiero, material, también espiritual, acumular bendición, acumular fe, acumular esperanza, porque para cuando lleguen esos días no tan buenos, que esa fe, esa esperanza, esa seguridad en Hashem sea lo que nos ayude a pasar por esos tiempos de escasez y de no muy buenos. Verso 50. Antes de que tuviesen lugar los años de carestía, Joseph tuvo 2 hijos de Asenat, hija de Potifera, sacerdote de On. Al primogénito Joseph lo llamó Menashe, significando Elohim me ha hecho olvidar, de la palabra Nashá, todas mis penas y la casa de mi padre. Y el segundo lo llamó Efraín, pues Elohim me ha hecho fructífero en la tierra de mi sufrimiento. Entonces también Efraín significa añadir, aumentar. Verso 53. Culminaron los 7 años de abundancia en la tierra de Egipto y comenzaron los 7 años de carestía, como había dicho Joseph. Hubo hambre en todos los países, pero en toda la tierra de Egipto había pan. Y a Egipto se le conocía como la cuna del pan, porque ellos producían y vendían para el resto de las naciones alrededor. Verso 55. Y cuando toda la tierra de Egipto padeció hambre, el pueblo suplicó a Faraón por pan, y Faraón dijo a los egipcios: vayan a lo de Joseph, lo que él les diga hagan. Había hambre sobre toda la superficie de la tierra. Entonces Joseph abrió todos los depósitos donde había granos y vendió a los egipcios. Arreciaba el hambre en la tierra de Egipto, y desde toda la tierra fueron a Egipto a comprar provisiones a Joseph, porque arreciaba el hambre en toda la tierra. O sea que este tiempo de hambruna, de escasez, no tan solo corría alrededor de Egipto, sino en las demás naciones, y todos venían a comprar a Egipto e iban directamente a donde Joseph. Capítulo 42. Jacob vio que había provisiones en Egipto, entonces Jacob les dijo a sus hijos: ¿por qué ustedes se hacen notar? Y dijo: miren, escuché que hay provisiones en Egipto, desciendan allí y compren para nosotros de allí para que vivamos y no muramos. Es interesante que el comentario aquí dice que la palabra que descienden en hebreo es la palabra redú, que tiene un valor numérico de 210, a lo cual alude a los 210 años que estuvieron en Egipto los israelitas. Porque a pesar de la profecía que se le da a Abraham, de que habla de 400 años, tus descendientes serán esclavos en una tierra extraña, los comentaristas dicen que eso es desde el momento que Isaac nace hasta que el pueblo eventualmente sale de Egipto, ocurren exactamente 400 años, pero que el tiempo en que estuvo el pueblo de Israel como tal fueron 210 años.
Verso 3, los hermanos de Joseph, 10 de ellos descendieron a comprar cereal en Egipto. Interesante que usan la palabra descender, lógico, ellos están geográficamente más al norte de Egipto, por lo tanto es lógico decir descender, pero también sabemos que esa descendencia es lo que va a traer la esclavitud. Pero Benjamín, hermano de Joseph, Jacob no lo envió con sus hermanos porque dijo, no sea que le suceda alguna desgracia. Así los hijos de Israel, aquí el cambio de Jacob a Israel. Los hijos de Israel fueron a comprar entre los que llegaban porque había hambre en la tierra de Canaán. Joseph era el gobernador del país. Él era el que vendía el cereal a todo el pueblo de la tierra. Y vinieron los hermanos de Joseph y se postraron con el rostro a tierra. Ya empezó el sueño a cumplirse. Se postraron con el rostro a tierra cuando llegaron hasta donde Joseph, que era lo que él había soñado. Y recuerden que cuando él le cuenta esos sueños, los hermanos se enfurecieron. Le dijeron, ¿qué te crees tú? ¿Que tú vas a dominar sobre nosotros? Sucesivamente ahí comienza aumenta el celo, la envidia, el odio, y se ponen que ya no le pueden hablar y sabemos que en un momento dado lo querían matar, pero no lo matan, sino que lo venden. Verso 7. Joseph vio a sus hermanos y los reconoció, pero se mostró extraño para con ellos. Les habló con dureza y les dijo, ¿de dónde vienen? Y ellos respondieron, de la tierra de Canaán a comprar provisiones. Joseph reconoció a sus hermanos, pero ellos no lo reconocieron a él. Joseph recordó los sueños que había soñado acerca de ellos y les dijo, ustedes son espías, pero sabemos que el término espía quizás no es la mejor traducción. El más apropiado hubiera sido exploradores, porque usualmente espías trata con cuestiones militares y ellos pues no son militares, o sea, no son soldados, sino que son personas que vienen a comprar y exploradores pues daría mejor entendimiento de que venían a explorar quizás cómo era que almacenaban, dónde estaban los almacenes, a ver si podían quizás robar de ahí o sacar de ahí. Por lo tanto, el mejor término hubiera sido exploradores y no espías. Vinieron a investigar el punto débil de la tierra, es lo que le dice Joseph. Y le respondieron, no, mi amo, nosotros servidores suyos hemos venido a comprar provisiones. Miren la terminología que ellos usan, le llaman amo sin saber qué es Joseph y se llaman servidores suyos. Verso 11, todos nosotros somos hijos de un solo hombre, somos honestos. Nosotros, servidores suyos, nunca fuimos espías. Pero él les respondió, no, ustedes han venido a investigar el punto débil de la tierra. Entonces ellos alegaron, nosotros servidores suyos somos dos hermanos, hijos de un mismo hombre en la tierra de Canaán. El menor está hoy con nuestro padre y el otro no está. Pero Joseph les respondió, es como yo les dije, ustedes son espías, así serán probados. Por la vida de Faraón no saldrán ustedes de esto sin que venga acá vuestro hermano menor. O sea, él jura por Faraón, no jura por Hashem o por Elohim, porque él sabe quiénes son y él lo está tratando de una manera por lo siguiente. Aquí hay un comentario que dice, esto ocurrió en el segundo año de los 7 de carestía que Joseph había profetizado al faraón. Finalmente, cuando Jacob descendió a Egipto, ya Hashem había decretado que terminara por completo la hambruna. Y otro comentario dice aquí, por ello Joseph procuró arrastrarlos a una situación en la que debiesen ganarse su libertad por sus propios medios, pero a costa de Benjamín para evaluar cómo reaccionarían. La rigidez de Joseph hacia sus hermanos estaba motivada en la necesidad de conocer sus intenciones. Joseph necesitaba saber cómo encararlos para poder revelar la gran estima que sentía por ellos. O sea, que lo que él está haciendo no es por venganza. Él lo que quiere es tratar de ver si han madurado, si han cambiado, si en algún momento él se puede dar a conocer como su hermano, porque él los ama, a pesar de él los ama. Entonces no es venganza, es que quiere ver
si ha habido teshuva, si ha habido algún cambio en su carácter, en sus personas. Verso 16. Envíen a uno de ustedes para que traiga a su hermano y el resto quedarán retenidos. Así serán comprobadas sus palabras si la verdad está con ustedes y si no, por la vida de Faraón que son espías. Entonces los puso en prisión por 3 días. ¿Por qué? Porque él quiere que ellos sientan lo que él sintió cuando lo vendieron, cuando lo separaron de su padre, de su familia, de su casa, cuando después también estuvo en prisión injustamente. O sea, él quiere que ellos sientan, que ellos sepan lo que él sintió, lo que él padeció. No por venganza, sino él quiere ver cuán cambiados están, si en algún momento han madurado. Verso 18. Y al tercer día Joseph les dijo, hagan esto y vivirán. Temo a Elohim. Si son honestos, que uno de los dos hermanos quede retenido en su celda, y ustedes, los demás, vayan y lleven provisiones para saciar el hambre en su casa. Y tráiganme a su hermano menor para que sus palabras puedan ser verificadas y entonces no morirán. Y así lo hicieron. Verso 21, se dijeron uno al otro, en verdad somos culpables por nuestro hermano. Vimos la angustia de su alma cuando nos rogaba piedad y no le escuchamos. Por eso nos ocurrió este angustioso trance. Entonces Rubén interrumpió y les dijo, ¿no les dije yo que no transgrediesen contra el muchacho? Pero no me escucharon. También su sangre, miren, está siendo vengada en nosotros. Y ellos no sabían que Joseph entendía, pues había un intérprete de por medio. Por lo tanto, aquí Rubén, o sea, aprovecha el momento para decirle, ¿los ve? Se los dije. No debimos haber hecho eso. O sea, toma el momento para entonces acusar, apuntar, echarle la culpa a ellos, cuando sabemos que él pudo haberlo hecho diferente y no lo hizo. O sea que todos eran culpables. Y el verso 24 dice, se retiró Joseph de ellos, lloró, volvió y les habló. Tomó de entre ellos a Shimón y lo encarceló ante sus ojos. Entonces, el asunto por qué Joseph llora es porque una persona que está tomando venganza no va a llorar por la situación, pero él llora porque le duele. Se le duele al ver a sus hermanos, a reconocerlo, recordar todo lo que le hicieron, recordar sus sueños. Entonces él ahora está tratando, como les dije, de ver si ha habido algún cambio en su vida, si han madurado, si han cambiado. Entonces Joseph ordenó que llenasen sus sacos con cereal, que devolviesen el dinero de cada uno de ellos en sus respectivos sacos y que les diesen provisiones para el camino. Y así fue hecho. Y tenemos que recordar que de donde ellos vinieron hasta donde llegaron en Egipto y el regreso no son 2 días ni son 2 o 3 semanas, pudo haber sido meses, meses. Por eso le da provisiones para el camino, para darle a su animalito, para que ellos tengan para comer también y llegar hasta donde Jacob. Ellos, los hermanos, cargaron el cereal sobre sus asnos y se fueron. Uno abrió su saco para dar forraje a su asno en la posada y vio que su dinero estaba en la boca de su saco. Y dijo a sus hermanos, mi dinero me ha sido devuelto y está en mi saco. Y el corazón les saltaba, temblaron, se dijeron unos a otros, ¿qué es esto que Elohim nos hizo? O sea, la culpabilidad que tienen encima, todo ahora dicen que es Hashem, Elohim, el que está tomando la venganza por lo que ellos le hicieron a Joseph. Verso 29. Llegaron a lo de su padre Jacob, a la tierra de Canaán, y le contaron todo lo que aconteció. El hombre, el amo de aquella tierra, nos habló con dureza y nos acusó de espías. Pero nosotros dijimos, somos hombres de bien, no somos espías. Somos 12 hermanos, hijos de nuestro padre. Uno no está y el menor está hoy con nuestro padre en la tierra de Canaán. Interesante que ellos no dicen que el otro ya está muerto. Entonces, no está. Y el hombre, el amo de la tierra, nos dijo, así podré determinar si son honestos. Dejen conmigo a uno de sus hermanos y tomen lo necesario para saciar el hambre en la casa de ustedes y vayan.
y traigan a su hermano menor, así sabré que no son espías, que son honestos, y entonces les entregaré su hermano y podrán circular libremente por la tierra. Cuando estaban vaciando sus sacos, en el saco de cada uno estaba el atado de su dinero, y cuando ellos y su padre vieron los atados de su dinero, se aterraron. Jacob, su padre, les dijo: ustedes me privaron de mis hijos. Joseph no está y Simón no está. Y a Benjamín pretende llevar a Benjamín. Todo esto me pasa a mí. Entonces Rubén trató de razonar con su padre. Si no te lo traigo de vuelta, matarás a dos de mis hijos, entrégalo en mi mano y yo los haré volver a ti. Imagínense matar a sus dos niños, los nietos de Jacob. Pero él respondió: mi hijo no descenderá con ustedes, pues su hermano falleció y solo él quedó. Si le ocurriese alguna desgracia en el camino por donde van, provocaría que mi ancianidad descendiese a la sepultura con angustia. Entonces aquí hay una nota que dice: cuando ellos hablaban con Joseph, hablaban en hebreo y un traductor traducía al lenguaje egipcio, lo cual les hizo creer que Joseph no conocía su lengua. Joseph hizo poner un traductor para ocultar su identidad, pues si revelaba que sabía hebreo, lo habrían reconocido inmediatamente. Capítulo 43. El hambre era severo en la tierra. Cuando terminaron de consumir las provisiones que trajeron de Egipto, su padre les dijo: vuelvan y cómprennos un poco de alimento. Entonces Yehudá le respondió diciendo: el hombre nos advirtió severamente así: no verán mi rostro a menos que venga su hermano con ustedes. Si envías a nuestro hermano con nosotros, descenderemos a Egipto y te compraremos provisiones. Pero si tú no lo envías, no descenderemos, porque aquel hombre nos dijo: no verán mi rostro a menos que su hermano esté con ustedes. Y dijo Israel: ¿por qué me hicieron el mal de decirle al hombre que tenían aún otro hermano? Ellos contestaron: con mucho detalle nos preguntó el hombre acerca de nosotros y de nuestros parientes, diciendo: ¿vive todavía su padre? ¿Tienen otro hermano? Y nosotros simplemente le respondimos a sus preguntas. ¿Acaso podíamos saber que nos diría: hagan venir a su hermano? Entonces Yehudá le dijo a su padre: por favor, envía al joven conmigo. Nos levantaremos e iremos para que vivamos y no muramos, tanto nosotros como tú y nuestros niños. Yo respondo por él, de mi mano lo demandarás. Si no te lo volviese a traer y lo parase a él ante ti, estaría pecando contra ti por siempre. Si no nos hubiéramos demorado, ya habríamos vuelto dos veces. Entonces el verso 11 dice: Israel, su padre, le respondió: si ha de ser así, entonces hagan esto. Pongan en su equipaje de los productos típicos de la tierra y llévenle a aquel hombre un regalo: un poco de bálsamo, un poco de miel de dátiles, cera, loto, pistachos y almendras. Y tomen el doble de dinero en sus manos. Lleven de vuelta con ustedes el dinero que les fuera devuelto en la boca de sus sacos. Quizás fue un error. Tomen a su hermano y vayan. Vuelvan a lo del hombre. Que el Shaddai les conceda compasión ante el hombre y libere para ustedes a su otro hermano y a Benjamín. Y él usa el Shaddai. ¿Por qué? Porque tenemos que entender que el Shaddai es la forma en que el Padre Hashem se muestra a los patriarcas: a Abraham, a Isaac, a Jacob. Y no es hasta que viene en el futuro Moshe que entonces cambia a Jorge Buffett. Y no es que los patriarcas no conocieran a Jorge Buffett, pero tenemos que entender que los diferentes nombres de nuestro Señor, de Hashem, van de acuerdo a la característica o la virtud con la cual Hashem va a actuar con esos individuos. Cuando actuaba con los patriarcas directamente, él era el Shaddai, que significa el que todo lo provee, que nada falta, el que todo suple, que está todo lo que necesitas. Mientras que cuando viene Moshe, entonces ya son otras características y otras virtudes que Hashem va a usar para con
Moshe e Israel, siendo un pueblo esclavizado, a un pueblo que va a ser redimido. Es interesante que porque entonces Jacob acepta la proposición de Yehudá, pero no acepta la de Rubén. Y dice aquí que por lo siguiente, pues solo un padre puede comprender el dolor por la pérdida de dos de sus hijos. Y justamente Yehudá, a diferencia de los otros hermanos, ya había perdido dos hijos, que fue lo que leímos cuando el asunto con Tamar. Por lo que cuando éste asumió ante su padre la responsabilidad por la integridad física de Benjamín, Jacob aceptó, porque Yehudá y Jacob saben lo que es perder un hijo. En este caso, los dos hijos que perdió Yehudá. Y aquí, pues entonces, para Jacob, perdió a Joseph, Simón está encarcelado y ahora se llevan a Benjamín. Continuación del verso 14 dice, y en cuanto a mí, así como tuve privado de mis hijos Joseph y Simón, privado vuelvo a estar. Tomaron los hombres aquel presente y tomaron el doble de dinero en sus manos y a Benjamín. Se levantaron y descendieron a Egipto y se presentaron ante Joseph. Cuando Joseph vio a Benjamín con ellos, le dijo al mayordomo de su casa, lleva a esos hombres al palacio, porque esos hombres comerán conmigo al mediodía. El hombre hizo como le había ordenado Joseph y llevó a los hombres al palacio de Joseph. Los hombres temieron porque fueron conducidos al palacio de Joseph y dijeron, somos traídos aquí debido al dinero que fue devuelto en nuestros sacos originalmente. Pretenden acusarnos y arrojarse sobre nosotros para tomarnos como sirvientes y confiscar nuestros asnos. Se acercaron al mayordomo del palacio de Joseph y le hablaron en la entrada del palacio. Le dijeron, por favor, mi amo, nosotros descendimos originalmente para comprar provisiones. Pero cuando llegamos a la posada abrimos nuestros sacos y estaba el dinero de cada uno en la boca de su saco, nuestro dinero en su cantidad exacta. Entonces lo trajimos de vuelta con nosotros. También trajimos otro dinero con nosotros para comprar alimentos. No sabemos quién puso nuestro dinero en nuestros sacos. Él entonces le respondió, en lo que a ustedes concierne, todo está bien, no teman. Yo recibí su dinero. Su Elohim y el Elohim de su padre les ha dado un tesoro oculto en sus sacos. Y les trajo a Shimón. El encargado llevó a los hombres al palacio de Joseph, les dio agua, se lavaron los pies y dio foraje a sus burros. Prepararon su regalo para cuando Joseph arribara al mediodía, porque escucharon que almorzarían allí. Cuando Joseph llegó al palacio, le dieron el regalo que tenían con ellos y se postraron ante él a tierra. Él les preguntó por su salud y dijo, ¿está bien el anciano padre de ustedes de quien me hablaron? ¿Vive todavía? Y ellos respondieron, está bien su servidor, nuestro padre, aún vive. E inclinaron la cabeza y se postraron. Entonces levantó sus ojos y vio a su hermano Benjamín. ¿Es este su hermano menor de quien me hablaron? Y dijo, Elohim da gracia, hijo mío. Joseph se apresuró a salir porque se despertó su compasión hacia su hermano y quiso llorar. Fue a su habitación y allí prorrumpió en llanto. Luego se lavó el rostro, salió y conteniendo sus emociones ordenó, sirvan el almuerzo. Le sirvieron a él aparte, a ellos aparte y a los egipcios que comían con él aparte, pues los egipcios no pueden comer con los hebreos porque es detestable para los egipcios, pues los hebreos comen carne de oveja, que es la deidad egipcia. Y eso no lo olviden, carne de oveja, porque más adelante cuando estemos hablando del primer Pesaj, eso va a ser importante. Verso 33. Fueron ubicados frente a él de mayor a menor por orden de edad. Los hombres se miraban asombrados unos a otros, y Joseph les pasó las porciones que estaban delante de él. La porción de Benjamín era 5 veces más grande que la de cualquiera de ellos, y tomaron y se embriagaron con él. Imagínense, primero pensaban que iban a almorzar con él al palacio porque lo iban a acusar, le iban a robar, que sabrá Dios todo lo que pensaron que le iba a suceder.
Sin embargo, lo sientan a la mesa, de frente a Joseph, no con Joseph, pero de frente a Joseph, y le asombra porque fueron sentados en el orden de nacimiento. Ellos están como, ¿y cómo él sabe? ¿Y cómo? Bueno, entonces aquí hay una nota que dice, la intención de Joseph era probar a los hermanos otorgándole a Benjamín un trato privilegiado. Y por eso, premeditadamente, le dio 5 porciones a él para evaluar la reacción de los otros hermanos, para observar si aún guardaban celos o rencor contra un hijo de Rachel, o sea, Raquel, para corroborar que ya no hubiese celos de los hijos de la primera esposa hacia su medio hermano Benjamín, hijo de la segunda. Recuerden la rivalidad que había entre Lea y Raquel por Jacob. Y luego cuando nacen hijos de Lea y nacen hijos, los últimos dos de Raquel, pues entonces hay aún mayor rivalidad porque ellos saben y entienden de que su papá Jacob siempre quiso más a Raquel que a su otra esposa Lea. Entonces eso era también parte del conflicto de la disfunción familiar que había en ellos. Capítulo 44. Ordenó Joseph al mayordomo de su palacio instrucciones específicas. Llena de provisiones los sacos de los hombres tanto como puedan llevar y pon el dinero de cada uno en la boca de su saco. Y mi copa, la copa de plata, ponla en la boca del saco del menor juntamente con el dinero de su compra. E hizo tal como Joseph le dijo. Después de haber despuntado el alba, los hombres fueron despedidos, ellos y sus asnos. Ya habían salido de la ciudad, pero no estaban lejos. Entonces Joseph le dijo al mayordomo de su casa, vamos, persigue a esos hombres, y al darles alcance, diles, ¿por qué retribuyen mal por bien? ¿No es esta la copa de la que bebe mi amo y que utiliza para adivinar? Obraron mal en lo que hicieron. Y él, luego de alcanzarlos, les dijo esas mismas palabras. Y ellos alegaron, ¿por qué decir mi amo tales palabras? Sería indigno para nosotros, servidores suyos, hacer semejante cosa. Tenga presente que el dinero que habíamos hallado en la boca de nuestros sacos se lo devolvimos desde la tierra de Canaán. ¿Cómo íbamos a robar del palacio de su amo plata u oro? Aquel de nosotros, servidores suyos, en quien fuese hallada la copa, que muera, y nosotros seremos sus sirvientes, mi amo. Y él respondió, debería ser como ustedes dicen. No obstante, aquel en quien fuese hallada, ese será mi sirviente y los demás estarán libres de culpa. Rápidamente cada uno bajó su saco a tierra y la abrió. Y el mayordomo real buscó, comenzó por el mayor y terminó por el menor. Y la copa fue hallada en el saco de Benjamín. Entonces rasgaron sus vestimentas. Algo que no hicieron con el pobre Joseph, que al contrario, le quitaron la vestimenta a Joseph y se sentaron a comer felices como si nada hubiera pasado. Aquí, al ver que encuentran la copa en el saco de Benjamín, se rasgan sus vestimentas y cargando cada uno su asno volvieron a la ciudad. Cuando Yehudá llegó con sus hermanos al palacio de Joseph, él todavía estaba allí. Se postraron ante él a tierra. ¿Cuántas veces ya se han postrado? Joseph les dijo, ¿qué hicieron? ¿No sabían que un hombre como yo es un experto adivino? ¿Qué podemos decirle, mi amo? Respondió Yehudá. ¿Qué tenemos para justificarnos? ¿Cómo podemos demostrar nuestra inocencia? Elohim ha descubierto nuestra falta. Y aquí comentario dice, Yehudá bien sabía que Benjamín era inocente, que no había robado la copa, pero igualmente está reconociendo la justicia de Hashem al ponerlos en este aprieto. Estamos aquí para ser esclavos de usted, mi amo, tanto nosotros como aquel en cuyo poder fue hallada la copa. Sería impropio de mí hacer eso, respondió Joseph. Solo el hombre en cuyo poder fue hallada la copa será mi sirviente, y en cuanto ustedes asciendan o vayan en paz a los de su padre. O sea, que aquí ya le está viendo
que ha habido un cambio en sus hermanos, porque todos vienen conjuntamente con Benjamín y hablan de nosotros, nosotros. Ya no es el ego individual de cada uno, sino que ahora son uno, son una unidad. O sea que los cantazos que han recibido de parte de Hashem al pasarle todas estas cosas de que llegaron a Egipto, ellos saben que Hashem está haciendo justicia, que ellos hicieron algo mal y están pagando por lo que pasó. Pero en este momento, cuando ellos ven que también se quiere llevar a Benjamín, dejar a Benjamín y que ellos sigan, ellos ahí, Yehudá se levanta como el líder que es de su familia a protestar. Y sabemos que en la próxima parasha culmina este drama de el enfrentamiento entre Yehudá y Joseph y van a ocurrir otras cosas muy interesantes, así que tenemos que esperar hasta el próximo episodio la próxima semana. Pero interesante que aquí ellos dan a entender que ellos se llevan la copa de plata y sabemos que él fue vendido por plata. Entonces aquí ya la plata no es como una venta, como una humillación, como ser vendido por esclavo, es la copa de realeza, una copa que es muy importante para Joseph y para el rol que él está llevando a cabo como virrey en Egipto. Y sabemos no es que él sea divino, porque él está guiado por Hashem y por el Espíritu Santo sobre él. Así que, pero quiero compartir un momentito otra perspectiva con respecto a Joseph. Y vamos a hablar un poquito sobre Joseph disfrazado, que es una historia, una historia de ocultación, prueba y redención que revela verdades profundas sobre el Mashiach y el pueblo judío. La historia de Joseph en Egipto. Número 1, interpretación de sueños. Joseph interpreta los sueños del faraón, prediciendo 7 años de abundancia seguidos de 7 años de hambruna. Número 2, nombramiento como virrey. El faraón reconoce la sabiduría de Joseph y lo nombra virrey de todo Egipto. Número 3, preparación para la hambruna. Joseph almacena granos estratégicamente en todo Egipto durante los años de abundancia. Y número 4, la llegada de los hermanos. Cuando llega la hambruna, Jacob envía a sus hijos a Egipto a comprar comida sin saber que encontrarán a su hermano perdido. El encuentro que cambió todo. Los hermanos de Joseph llegaron a Egipto buscando alimento durante la hambruna. No reconocieron a su hermano, a quien habían dado por muerto hace mucho tiempo. Joseph, ahora virrey de Egipto, lo reconoció inmediatamente, pero decidió no revelar su identidad. En lugar de ello, Joseph los pone a prueba. Retiene a Simeón, a Shimón, y exige que traigan a Benjamín, el hermano menor. Cuando regresan con Benjamín, Joseph coloca secretamente su copa de plata en el saco de Benjamín, preparando el escenario para una prueba final de sus corazones. Porque recuerden que es lo que quiere tratar de ver si sus corazones han cambiado. ¿Por qué no lo reconocieron? Tenía vestimenta egipcia. Llevaba la ropa de la realeza egipcia, completamente diferente a las vestimentas hebreas. Su apariencia estaba transformada, no tenía barba y llevaba el pelo y los cosméticos propios de la realeza egipcia. El idioma, hablaba egipcio, hablaba el idioma egipcio comunicándose a través de intérpretes con sus hermanos. Y su posición de poder. Ocupaba el segundo puesto más alto en Egipto, una posición impensable para un esclavo hebreo. Para los 10 hermanos, Joseph parecía ser un príncipe gentil. No tenían ni idea de que él podría ser su propio hermano. Se habían convencido a sí mismos con su propia historia sobre su desaparición. Ellos dijeron, murió, y se lo creyeron, pero no están seguros. El propósito divino del sufrimiento. Todas las pruebas de Joseph vinieron sobre él solo para la salvación de la familia de Israel.
Elohim envió a Joseph a Egipto para almacenar provisiones que pudieran salvar a Jacob y a sus hijos durante la hambruna. Del mismo modo, las penas y pruebas soportadas por el Mashiach que sufre ocurrieron por el bien de la nación de Israel. Si el carácter de Joseph simboliza el Mashiach que sufre, los hermanos de Joseph, los hijos de Israel, deben simbolizar al pueblo judío por el que él sufrió. La pregunta central: ¿por qué el pueblo judío no ve a Yeshua como un judío y mucho menos al Mashiach de Israel? El disfraz que oculta al Mashiach. Número 1, el arte cristiano. Representa a Yeshua como un gentil, alejándolo de su apariencia judía auténtica. Recuerden que cuando uno mira arte cristiano o católico, lo que sea, pintan a Yeshua blanquito, de ojos azules, rubio, vestido como un romano y no como un hebreo, su pelo largo y todo lo contrario a lo que realmente es su apariencia como un buen israelita. Número 2, la teología cristiana. Lo presenta como un enemigo del pueblo judío, creando una barrera insuperable. Número 3, la tradición de la iglesia. Lo ha alejado de su contexto judío, haciéndolo irreconocible para sus propios hermanos. Y número 4, los esfuerzos misioneros. Cuanto más los cristianos han tratado de convencer a los judíos, más han fortalecido la convicción de que Yeshua no es judío. Todavía hay cristianos que no creen que Yeshua es judío. Dicen, no, no es cristiano. En gran medida, el cristianismo gentil se ha envuelto inadvertiblemente en capas adicionales para el disfraz que oculta la identidad de Yeshua de sus hermanos, el pueblo judío. Por eso es tan importante que para nosotros poder no convencer, porque aquí el que convence es Hashem mismo a través del Espíritu Santo, para que el judío entienda que Yeshua es el Mashiach, que es el verdadero Mashiach judío. Tenemos que conocer cómo piensa el judío. Tenemos que comer como ellos, vestir como ellos, hablar como ellos, pensar como ellos, porque de otra forma no hay manera. No podemos convencerlo hablando de religión cristiana. Tenemos que conocer los comentaristas rabínicos, tenemos que saber del Talmud, tenemos que saber del Midrash, tenemos que saber de la Torá, tenemos que saber del Tanaj, tenemos que saber de los mandamientos. Tenemos que conocer la historia de Israel, tenemos que conocer la tierra, ir a la tierra, verla, olerla, saborearla, estar allí, para que entonces uno pueda hacer una conexión con el pueblo, con la gente, y que a través de nuestro amor y de nuestro apoyo, cuando llegue el momento en que ellos nos pregunten, que al contestarle puedan ver la verdad con respecto a Yeshua. Pero es imposible que usted le hable a un judío de Yeshua y tenga los dientes y la boca llena de cerdo, que celebre Navidad, que vaya y celebre los domingos y no Shabbat, que diga que la Torá se deshizo, que ahora es el Nuevo Testamento. Jamás ni nunca. Si usted todavía está en esa mentalidad del otro campamento para poder comunicarse con el judío, usted no va para ningún lado. Lo que le digo es siéntese y quédese ahí porque usted no va para ningún lado. Es imposible, porque bastante daño se ha hecho en presentarle a un Mashiach griego, romano, cristiano, cuando es todo lo contrario. La prueba del corazón. ¿Por qué Joseph no reveló su identidad de inmediato? Él sostuvo la estratagema para poner a prueba sus corazones para el arrepentimiento. Los largos años de ocultación de nuestro maestro del pueblo judío logran el mismo objetivo. Aunque Yeshua de Nazaret es el único candidato serio en la carrera por el Mashiach, y a pesar del hecho de que miles de millones de cristianos lo veneran como el Mesías prometido, la mayoría de los judíos durante los últimos 2000 años han rechazado sólidamente esa posibilidad. El reconocimiento asimétrico. Joseph reconoció a sus hermanos
Cuando cayeron en su mano, los trató con misericordia y compasión. Los hermanos no lo reconocieron. Cuando él cayó en sus manos, no lo trataron como a un hermano. El Midrash Rabbah, en Génesis Rabbah 91:7, dice: Joseph había reconocido a sus hermanos cuando cayeron en su mano, aunque no lo reconocieron cuando cayó en sus manos. Gracia en medio del rechazo. Joseph no devolvió el mal por el mal. A pesar de haber sido vendido como esclavo y traicionado por sus hermanos, Joseph los trató con misericordia cuando tuvo el poder de vengarse. La gracia del Mashiach. Esto alude a la gracia y misericordia que nuestro Maestro Yeshua pone a disposición de los fieles de su pueblo a pesar del continuo rechazo de Israel a su nombre. El reconocimiento unilateral. Aunque la nación judía aún no lo ha reconocido como un hermano y como el Mashiach, él reconoce a sus hermanos. Un plan divino en marcha. Las razones detrás del rechazo del judaísmo a Yeshua de Nazaret son complejas y completamente explicables en vista de los acontecimientos históricos y las circunstancias sociológicas. Sin embargo, la Torá parece insinuar un plan divino que Dios mismo puso en marcha. La historia de Joseph y sus hermanos no es simplemente un relato histórico, sino una profecía viviente que se desarrolla a través de los siglos. El tiempo de ocultación tiene un propósito: preparar los corazones para el reconocimiento y el arrepentimiento genuino. La revelación venidera. El patrón de Joseph. Así como Joseph finalmente se reveló a sus hermanos en un momento de profunda emoción y reconciliación, llegará el día de la revelación del Mashiach, el reconocimiento futuro. El pueblo judío reconocerá a su hermano no como un extraño gentil, sino como el Mashiach judío que siempre ha sido. La restauración completa. La historia de Joseph nos enseña que el disfraz es temporal, pero la identidad verdadera y la reconciliación son eternas. ¿Okay? Si quería darles esa presentación corta de otra perspectiva para ver algo del Mashiach con respecto a Joseph. ¿Ok? Así que con eso terminamos la presentación de esta parashá.